Bienvenidos a Amiga Te Entiendo, un espacio donde la empatía y la conexión se encuentran. Soy Mary y estoy aquí para ser tu amiga y aliada en este viaje de autodescubrimiento. Prepárate para sumergirte en conversaciones sinceras y auténticas que te harán decir, amiga, te entiendo. Hola amigas, bienvenidas a otro episodio de Amiga Te Entiendo, otro domingo más acá y estoy muy emocionada porque me acompaña Natalia. Ya habíamos tenido la oportunidad de hablar, pero bueno, hoy lo queremos compartir con ustedes. Es una historia que a mí me impresionó mucho y más porque te admiré demasiado después de eso. Porque ya te admiraba antes, reconocía que eras una mujer súper valiosa, como súper proyectada, transmitías demasiadas cosas lindas, pero después de saber esa situación, que más adelante lo vamos a hablar, dije, wow, y quería saber y conocer más a profundidad cómo viviste esa situación. Por el título se van a dar cuenta, Nati tiene una historia demasiado impactante y hoy espero que te puedas abrir con nosotras. Obviamente es hasta donde te sientas cómoda, si quieres omitimos partes, es de verdad para que te sientas en tu lugar seguro. Entonces Nati, si quieres te presentas, ¿qué haces? Cuéntanos. Y yo sí. Hola, bueno, mi nombre es Natalia, o sea, gracias por esas palabras tan lindas, de verdad que me hacen una sonrisa en el corazón. Bueno, soy Natalia, tengo 24 años, soy abogada, apasionada por la propiedad intelectual y bueno, pues Mary y yo nos conocimos en el trabajo y conectamos inmediatamente porque es una persona muy linda y bueno, acá estamos. Sí, pero hablando entonces en temas del podcast, es un tema muy difícil de tratar, o sea, es como un tema muy sensible, con mucho respeto, y es los peligros que hay en las redes sociales. Como que ya adentrándonos en el tema, eh, el mundo de la era digital es como infinito, como que hay muchas cosas en el internet y tenemos acceso a muchas cosas que no necesitamos, peligros, etcétera, y más para los niños. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo fue tu niñez? Para poder entender, o esa línea del tiempo hasta esa situación, ¿cómo fue tu niñez? Bueno, realmente había como un antes y un después. Yo creo que hay dos antes y después en mi vida muy importantes. Desde el momento en el que pasó esa situación que partió completamente mi personalidad y otro ya, digamos, como desde la actualidad, donde ya he podido trabajar un poco y sanar como esas heridas. Pero yo era una niña muy extrovertida, mi familia siempre ha sido muy unida, gracias pues como a mis papás, la verdad, siempre he contado con ellos como un apoyo para absolutamente todo y tuvieron una parte en esa situación muy bonita y que se los agradezco completamente. Pero bueno, o sea, en resumidas cuentas, yo era una niña súper extrovertida, yo me hablaba con todo el mundo, yo hablaba y hablaba y hablaba y no me importaba lo que pensaran las demás personas. Yo creo que inclusive no tenía ese primer filtro de decir como, bueno, piense un poquito como antes de hacer las cosas. Era una niña muy amable, yo me acuerdo muy bien de una situación en unas vacaciones con mi familia que yo vi un señor cumpliendo años y le estaban partiendo la torta y yo fui y le canté el cumpleaños. O sea, yo era así, o sea, yo era una niña muy alegre, muy extrovertida, hasta que llega un punto, ese punto en mi vida en donde yo completamente cambio mi forma de ser y me cierro completamente ante el mundo. Creo que ya eso me acompañó y me ha acompañado todavía porque yo creo que pues, son procesos que son muy difíciles como de cambiar y sobre todo cuando te acompañan por más de 10 años y que ya yo creo que se convierten un poco como en tu manera de ser. Me volví súper cerrada frente a las personas, como lo que yo decía, siempre me preocupaba y yo decía, están hablando mal de mí, no me puedo como abrir ante las personas porque va a ser una respuesta negativa, pero pues sí, o sea, como que cambia completamente mi vida en dos partes. Es muy valiente que le estés hablando ahora y en este punto yo creo que ya las personas se están preguntando qué pasó, qué es lo que pasó. Nati, a los 10 años, ¿sí? A los 10, Sí, el 10, 11. cayó en una red de pedofilia y es una historia que de verdad, primero es demasiado impactante porque aunque todos los niños estamos expuestos a eso, que llegue a tal punto al que llegó tu historia, que ya lo vas a contar, pero también es muy valiente que reconozcas cómo impactó en tu vida. Entonces, para retrocedernos a la Nati de 10 años, ¿cómo empezó eso? O sea, tú eras una niña súper alegre, ¿qué pasó? O sea,
todo empieza yo creo como desde el desconocimiento, ¿cierto? Y yo creo que en este momento, pues obviamente es un tema que como padres, si hay algún padre que está viendo este episodio, pues es también como la protección que tienen los hijos. Yo creo que en este momento donde ya las redes sociales es algo como del día a día y que los niños prácticamente se nacen con el chip de cómo manejar una tablet, un celular, etcétera. En ese momento era un poco más difícil porque apenas estaba empezando todo el tema del internet, el tema de las redes sociales. Entonces a mi vida llega Messenger, ¿cierto? Todos amábamos estar en Messenger. Yo la verdad es que ni me acuerdo cómo funcionaba muy bien ese tema, pero bueno, me llega la solicitud de una persona diferente, una niña, y bueno, yo empiezo a chatear con esta niña, empezamos a hacer videollamadas, porque pues en Messenger ya se podía hacer videollamadas, y bueno, no, empieza pues como, es que no, o sea, hay muchas cosas que uno obviamente pues como omite, porque pues mi cerebro bloquea completamente, y bueno, pues ya pasó mucho tiempo. Y que eras una niña, de pronto en ese momento veías muy normal algo o no lo conocías, entonces de pronto habrán detalles que no te acuerdas. Claro, sí, pues entonces esta persona me empieza a decir como, ay, era una niña, o sea, todo yo quiero, o sea, de verdad, como reflejar que era una niña, era un video, yo no sé cómo hacían para que congeniara supremamente bien como las actuaciones de la niña como con el tema de conversación. Pero era una niña, o sea, era una niña moviéndose, era una... Sí, era un video, no era como una foto ni nada, o sea, yo lo que intuyo es como, y lo que yo te decía, que a mí me genera como cuestionamiento que no haya sido yo después en un futuro el video, pues porque a mí me dijeron, mira, pues para antes de llegar allá, pues obviamente entonces esta niña en sus movimientos y todo me decía como, mira, yo me alzo la camisa, mira los senos, no sé qué, Y te ahora los te toca a mostraba. ti, sí, ahora te toca a ti, yo, bueno, ah, sí, mira, ta, 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 o mira, entonces tú te tienes que tocar así, que no sé qué, bla, bla, bla. Y bueno, eso fue una sola vez, pero pues, o sea, fue el detonante de muchas cosas porque a partir de eso, claro, la persona quería más, quería más, quería más, quería más, entonces me empezó a insistir. Esto no lo, o sea, esto no lo sé yo, sino que mi mamá me lo contó ya posterior cuando estuve trabajando con la psicóloga al tema, que como que yo llegué a un punto en donde yo no podía más, duré mucho tiempo como guardándome esta situación, en donde la persona me decía, si tú no envías más, te voy a matar a tu familia, tus papás se van a sentir muy decepcionados de ti, probablemente te van a abandonar y no te van a querer, bueno, todo ese tema de la psicología que juega mucho y sobre todo en una niña de 10 11 años que pues, o sea, yo creo que no había pasado ni un año en el que yo me enterara quién era el niño Dios. Exacto. Entonces, bueno, pues era un tema psicológico bastante fuerte. Entonces yo no sé cómo llegué a un punto donde ya el estrés era impresionante y yo decidí ir donde mis papás y le mostré a mi mamá la conversación y todo. Mi mamá se puso así como una fiera, no conmigo obviamente, sino pues como ya empezar a solucionar y a migrar todo este tema a las autoridades porque estábamos hablando, creo que esto lo escuché hace poquito, el término que se llama grooming. Ok. Entonces, ¿Y sí, qué es grooming? Porque no, no. grooming es como el término adecuado para el ciberacoso, pero no es del ciberacoso de bullying, nada de ese tema, sino desde adultos intentando hacer actividades sexuales con menores de edad. Ok, ok. Entonces, eso lo aprendí hace poquito y yo, ok. Súper interesante, yo tampoco lo conocía. Entonces, bueno, pues obviamente eso es un tema de un delito, todo, mi mamá ya empezó pues como a estructurar ese tema, pero lo que yo te decía y lo que se convirtió también en muchos años como un trauma más de que pues posteriormente te digo, yo, bueno, pues después de esto te cuento como que el relacionado de lo que pasó después y mis sentimientos y mis emociones, pero lo que me refiero es como lo que yo te decía, que me cuestionaba mucho y me da un sentimiento de culpabilidad de que mi video también se haya convertido en la fuente de apertura para grabar otras niñas a través de esa misma metodología que ellos utilizaron, porque yo me imagino que la niña que yo veía era otra víctima más, la cual la grabaron y utilizaban ese video y formas, yo no sé, de ecuación diferente para escribir y modelar las palabras a través de lo que la niña hacía, que yo me haya convertido en esa apertura para que más niñas hayan sufrido lo que yo sufrí. Pero creo que eso lo piensas como la Nati grande, como ya la Nati Claro, mujer, porque en ese momento, o sea, no puedes sentirte culpable y no puedes juzgarte porque eras una niña, o sea, también caíste, también fuiste víctima y lo que hablábamos, que no te veías como el papel de la víctima, sino como alguien responsable que de pronto la recibió por tu video y no es así, o sea, tú eras una niña también víctima, o sea, tenemos que pensar como esa Nati, pero hablando después del impacto que tuvo, cómo
cómo impactó en tu vida cotidiana, en tu colegio, porque bueno, habían como dos procesos, había en ese momento el proceso de adultos, que era lo legal, que eran tus papás, hablando en temas de fiscalía, me imagino, no sé. Sí, claro. Pero eras tú sin saber que era una denuncia, me imagino, o sea, como que en ese momento no sabías la magnitud de los problemas legales, cómo lo estabas viviendo en tu colegio, por ejemplo, en tu cotidianidad. Bueno, como te digo y como les dije a las personas que están escuchando este podcast al inicio, mi vida se partió en dos completamente. Mi personalidad cambió porque esa red de pedofilia no solo me empezó a insistir a mí, sino que, bueno, ya no era una sola persona. Esto es también un paréntesis que se hace y que yo lo hablé hace poco con mi mamá, y es que ellos siempre lo vieron como una sola persona responsable, pero ellos no sabían que mientras ellos estaban enfocados en buscar a esa persona, eran miles los que me escribían porque ese video se filtró a lo que se llamaba Ares y ya eran muchas personas que tenían acceso a eso. Entonces, lo que yo estaba lidiando en ese momento y que pues al parecer no le comenté a mis papás, era que esta ya no era una sola persona, sino varias que empezaron a ejercer presión en mi círculo social. En ese momento, cuando salió Pet Society y estaba Facebook, más o menos para que se ubiquen, sí. Empezó pues como a agregar a mis compañeros. En ese momento, pues una de las cosas es como uno tiene que aprender a filtrar mucho su información, mucho. Y en ese momento, como las redes sociales no sabíamos como el alcance y el impacto que podían tener, pues, o sea, para el público le aparecía en general quiénes eran mis amigos, yo dónde vivía, yo dónde estudiaba, y toda esa información llegó a manos de personas que obviamente no tenían las mejores intenciones. Y aquí podemos también dejar un mensaje de el impacto que tiene las redes sociales hoy en día, porque bueno, imagínate si eso era antes, que la tecnología y toda esta era digital no estaba tan desarrollada como lo está ahora. Por ejemplo, ahora nosotros publicamos hasta dónde vivimos. O sea, no, total. Por ejemplo, una persona que conozca tu ciudad, si tú pones un atardecer desde tu balcón, puede identificar en qué edificio vives. Exacto. Entonces, imagínate la magnitud de que millones de personas te pueden ver, millones de personas pueden tener acceso a tu información, pueden saber quién es tu familia, pueden saber dónde trabaja tu familia, con quién te rodeas, a dónde vas, porque uno es libre, o sea, uno entre paréntesis piensa como que, ay no, yo estoy poniendo una historia en este restaurante, breve, a nadie normal, le interesa, exacto. A nadie le importa, pongo ubicación. Por ejemplo, algo que yo he hecho, y no sé con qué fin, pero desde que hablamos de esa historia, tengo tanto miedo porque uno, es verdad, o sea, como que uno en las redes sociales está expuesto a todo. Y como hay personas que te quieren ver bien y como hay personas que te admiren y todo el tema, hay personas que no. Hay personas que están viendo tu contenido y uno no sabe con qué intenciones. Entonces yo he decidido, por ejemplo, yo voy a comer y pongo un restaurante ya cuando estoy en la casa. Porque no se sabe, o sea, hay muchas personas que ven tu contenido, pero uno no sabe nunca las intenciones de eso. Total. Volviendo al tema de cómo te afectó, ¿cómo fue entonces la vida de Nati en el colegio? Entonces, bueno, como les decía, ya era una multiplicidad de personas que empezaron a ejercer presión a mí y cogieron esa lista de contactos que yo tenía en Facebook y cogieron, tú estudias en este colegio, tú sabes a qué hora sales, yo sé dónde queda, estas son tus amiguitas, yo sé que estás en este grado, y empezaron a contactarse por esas personas y empezaron a ejercer una manipulación en mí porque empezaron a decir, si tú no mandas más, si tú no me respondes, si tú no me haces tal cosa, yo se lo entrego a tus amigas, al colegio en general. Y bueno, pasó efectivamente de esa manera. Sí pasó. Entonces, sí pasó. Entonces ahí empieza también un tema de lo que yo te digo, yo me cerré completamente al mundo porque fue la primera vez en mi vida en la que yo sentí que el mundo era cruel y que por más buena persona que tú fueras o buenas intenciones que tú tuvieras, no puedes esperar eso de las personas. Porque yo me sentí abandonada, me sentí herida completamente, juzgada, me sentí no solamente desnuda, pues digamos como, o sea, yo me sentía todos los días vulnerable y yo me sentía como si yo llegara y caminara desnuda por el colegio y todo el mundo me mirara. Porque así fue, o sea, así fue las miradas, el cuchicheo. Yo aquí le agradezco a una amiga que amo completamente, que amo, sí, o sea, Gerald fue un apoyo impresionante para mi vida porque yo me acuerdo que, Dios, nunca se me va a quitar la imagen en la cabeza cuando ella un día le golpeó así súper duro una pared porque le dio mucha rabia que una persona me escribió diciendo, mira, me están diciendo que tienen un video tuyo, que por favor te comuniques con ellos, que no sé qué. Pues de verdad que yo no conozco una persona aparte de mis papás que viviera tanto ese dolor como yo lo vivía, exacto, y que ella también, digamos, como compartió ese dolor conmigo. Y fue el apoyo más impresionante para mí para no tomar decisiones que traté de tomar
pero que bueno, pues hoy estamos acá, afortunadamente. Pero bueno, entonces eso fue lo que yo sentí y fueron unos años muy duros en donde yo trataba de resolver la situación. Digamos que Yera lo trataba de resolver como con ira porque ella decía, vamos y vamos y enfrentamos a esta pelada, y yo creo que eso fue un apoyo impresionante porque mis amiguitas, como yo te dije, yo era una persona súper sociable, entonces yo era la que se hablaba con todo el salón, la que tenía el grupo de amigos más grandes, y todo el mundo me dio la espalda porque claro, todo el mundo, nadie quería ser amigo de la peste, o sea, prácticamente era la peste. Entonces, eso se convirtió en un problema para mí impresionante y que posteriormente, digamos que, bueno, gracias a mis papás y que en ese momento la rectora del colegio era una señora súper estricta, o sea, era pues una cosa impresionante. Mis papás hablaron también porque se enteraron de esa situación en el colegio y pues esa señora dio un paro completamente. Mis papás también súper lindos hicieron una conferencia por primera vez en el colegio para hablar con una persona experta en los ciberdelitos y todo ese tema. Y bueno, digamos que eso fue un año, año y medio, no sé. Y estamos hablando que estabas como en séptimo, en sexto. Sexto, séptimo. Okay. Entonces, sí, o sea, fue, digamos, como unos años muy duros, porque ya después quedó la marca. O sea, quedó esa marca y son cosas que, pues, y aquí también va otro tema, y es que uno nunca sabe lo que está lidiando la otra persona y uno tiene que ser muy delicado con la manera en la que dice las cosas, ¿cierto? Y a mí me frustraba mucho y es que está también ese punto en donde yo digo, eso me dejó como un rayón mental en donde yo no podía hacer nada porque todas las personas lo iban a interpretar de mala manera, o yo no estaba tranquila, o yo no podía hacer cualquier cosa porque sí, o sea, las personas siempre lo iban a mirar de mala manera, porque me acuerdo muy bien y me rayó que yo, pues era una niña, pues no había tenido ningún acercamiento sexual ni nada. Yo creo que eso también pues entre parte del problema, pues bueno, el caso es que, marica, como es que las niñas llegaban y le decían como, ay, usted es amiga de esa perra, esa zorra, que no sé qué. Claro, porque quedaba yo creo que la idea Sí. de que, no, pues pasó eso, entonces Natalia pues la más bandida y yo una niña, una culicagada, No. y yo como, pues Y es fue que madre. fue muy chiquita y además fue en una época, en una etapa de la vida donde todos los niños se están descubriendo, entonces ahí empieza el crecimiento, empieza ese tema como de tenemos amiguitos, no sé qué, entonces enfrentarse a eso, primero tan chiquita y segundo, o sea, como no eras tú solamente creciendo, sino todo el mundo. Entonces tus Claro. compañeras estaban en esa época de, ay, no, es que a ella le pasó eso, entonces los niños inocentemente son crueles. Y en esa etapa es crucial el cómo tú te desarrolles y todos los traumas que puedes generar, porque ese es el futuro. O sea, bueno, aquí en Amiga Te Entiendo, creemos y estamos seguros que la niñez es el reflejo de tu adultez. Entonces, que te haya pasado eso tan pequeña, de pronto todavía tiene secuelas en el presente. Sí, o sea, la verdad es que digamos que ya pasó ese tema, ¿cierto? O sea, hubo un acompañamiento muy impresionante, el que te digo, hubo estas personas que me acompañaron y que yo creo que permitieron que tuve, porque todo el mundo me decía, no, marica, es que eres muy fuerte, eres muy fuerte, pero nadie sabía que, bueno, gracias a esas personas que tenía el apoyo, pero también yo no sé, yo creo que yo soy fiel creyente de Dios, que Dios me tenía y me tiene para un propósito mucho más grande, que sin Dios me permitió pasar por esas situaciones para enseñarles a las personas lo que, no sé, cualquier cosa que yo pueda hacer para ayudar a que esa situación no se repita. Pero bueno, el caso es que sí, o sea, me decían que muy fuerte, pero nadie sabía que yo lloraba y que yo cogía un cuchillo y yo decía yo, no merezco estar en este mundo. ¿Por qué? Porque es que las personas pues igual van a hablar mal de mí, igual las personas me van a odiar, haga lo que hago me van a odiar porque soy lo peor que ha existido, pero nadie sabe eso, ¿cierto? Entonces como que yo crecí con esa idea y con este tema donde aquí ya se empieza un trastorno de ansiedad por estrés postraumático que aprendí hace poco, gracias a mi psiquiatra, en donde yo empecé a vivir como con esa forma de, con esa mentalidad de que yo haga lo que haga, las personas siempre me van a mirar mal o no voy a ser merecedora de amor, no voy a ser merecedora de comprensión porque ya el mundo me dio la espalda, ya, o sea, yo soy lo peor. Entonces, cada cosa que yo hacía, cuando yo empecé ya pues el tema de, bueno, yo me pasé de colegio, no propiamente por eso, porque pues pasaron 3 años más desde esa situación, que yo seguí en el mismo colegio y pues ya yo creo que todo el mundo como que lo dejó en olvido, que obviamente habría uno que otro comentario, pero ya había pasado, digamos, como el boom. Pero igual seguían ese tipo de comentarios que yo te decía, o sea, 3 años después y yo seguía como calificada como la perra y yo toda
como así, yo no salgo. Literal. Pues, entonces, bueno, me pasé de colegio, fue un refresh para mí de colegio, de lugar, pero no solamente fue por esas intenciones, sino también porque, bueno, había una persona que estaba amenazándome, que no sabía dónde vivía, etc, etc. Eso no lo supe. Hablando ya legalmente y obviamente con los conocimientos que tienes ahora, ¿cómo terminó esa situación? O sea, ¿qué hicieron Ay, tus Dios, papás? es que, ¿Si los encontraron? ¿Si qué pasó? bueno, voy a ser muy cruda con ese tema, Ujú. porque, bueno, primero, pues, como te digo, son cosas que he aprendido ya años después y Aquí está Cayeye. se pegó una roncada. Cayeye es mi perrito para los que no lo conocen. Ay, no. ¿Quién fuera Cacheye? Ay, Ay, no. no. Entonces, bueno, la verdad es que hubo un proceso por la fiscalía en donde yo me acuerdo muy bien que pues Yeira, mi amiga, tocó inclusive ir a rehacer como toda la historia, todo el proceso que había pasado con todas las pruebas, bajaron el historial de Messenger, bueno, un montón de cosas, eso empezó con un investigador privado, el investigador privado empezó a dar con la información, porque bueno, la verdad es que la fiscalía nunca hizo nada más que recibir y captar la información y ya eso se quedó así. Mis papás, sobre todo mi papá, obviamente le dolía mucho en el corazón que su niña había pasado por eso. Y bueno, él empezó pues como con un tema de un investigador privado que hacía parte de todo el tema de delitos informáticos de la CIGIN. Gracias a él empezamos a darle información de cuál era la red de pedofilia y cuál había sido, creo yo, esa persona, es que no sé si era esa o si fue otra persona que me hablaba y cogieron esa conversación, no sé, identificaron a una persona que seguía y me seguía hablando y me seguía hablando y me seguía amenazando. Y fue porque simplemente llegó mi papá, cogió el número y le dijo, si vos vuelves a molestar a esta, entonces, porque así se tuvo que resolver las cosas y esa persona nunca más volvió a aparecer. Porque lastimosamente la justicia no hizo nada. Y no sé si por eso habré tomado la decisión de ser abogada, no sé si Dios me haya mandado esa decisión porque tengo que hacer algo con ella, pero pues básicamente eso fue un abandono también por parte de la justicia colombiana, que tocó resolverlo como por mis propios medios y ya, pero lo que te digo, para mis papás eso ya se había resuelto porque ellos lo habían identificado como una sola persona, pero lo que no sabían es que Era una red. ya, sí, exacto, y que había mucha gente detrás de insistiendo y mirando a ver qué provecho sacaban, entonces... Qué fuerte. Y qué fuerte porque, o sea, yo lo veo es como si eso pasó hace rato, donde la tecnología no era tan avanzada, o sea, que Ujú. tú lo creíste. No, pues eso, por ejemplo, ¿qué tal que estuviera pasado cuando tuviéramos Instagram? Exacto. Ah, No, y que sigue pasando, o sea, tristemente sí. sigue pasando y es un tema que creo que ha evolucionado tanto en todos lados, o sea, como que hay más tecnología, hay más alcance, hay más como conocimiento en temas de datos y todo eso, que sé que puede seguir pasando, entonces te pregunto, ya como profesional en el derecho, que como primero a los papás, que son las personas que están como al tanto de los niños, ¿qué mensaje le dices o qué recomendación para que sus pequeños no pasen por eso? E independientemente también a una persona, porque eso no es solo a los niños, sino a cualquier persona. Claro. No en una red de pedofilia como tal, pero los peligros en las redes sociales están para cualquier persona. ¿Qué mensaje o como profesional, qué recomendación? Pues yo creo que más como desde el tema profesional es como desde la misma experiencia que tengo y es que uno tiene que filtrar mucho la información, tal y Ujú. como tú lo decías, uno nunca sabe de verdad como a qué peligros está expuesto, porque como hay personas que ven lo bonito de ti y de verdad es desde una, te admiran desde un punto de vista bonito, hay otras personas que no y no solamente con malas intenciones de que te quieran hacer algo literal físicamente, sino también como malas energías y todo esto, Uh-huh. que eso, bueno, ya eso es otro tema aparte, pero que realmente uno nunca sabe como con qué persona estás hablando tú. Y inclusive redes sociales como, bueno, Tinder o de citas y todo eso, o sea, yo creo que también es como cuidarse un poquito, porque si bien la culpa nunca va a ser de la víctima, sí podemos también nosotros ser precavidos para evitar ese tipo de cosas o que, pues, sí, o sea, como que no se permee la situación o como digo, como las características o las situaciones para que esto se dé, ¿cierto? Entonces yo creo que es muy importante tratar de revisar, bueno, con quién estás hablando, a quién estás permitiendo que te conozca, cosas, información como reservada dónde vives, dónde estudias, qué ¿Con quién te haces, con rodeas? quién te rodeas, o sea, tratar por lo menos desde el punto de vista de las redes sociales,
lo que te digo, o sea, cuáles son tus fotos de perfil, a quién se la compartes, qué fotos publicas. total, todo eso, porque inclusive, pues, digamos que una de las cosas que está pasando últimamente es que yo no sé si te has dado cuenta que cogen la información de una persona y le hablan literal porque cogen quiénes son los amigos y le empieza a decir a pedir plata. A mí, yo caí en una, pero fue como muy alejado del tema, pero me escribió mi amiga, o sea, era su WhatsApp, me dijo, hola Mary, no sé qué, o sea, como si fuera mi amiga. Y yo, hola, no sé qué, consígname esta plata que necesito. Y yo, marica, era el WhatsApp de mi amiga. Pero eso es una estafa, pero sé que hay, por ejemplo, en temas de abusos, o sea, como que te citan y como que, ay, encontrémonos, no es tu amiga. Entonces, como que eso puede escalar a temas Claro, de y cosas verdad que uno no va muy a querer que se fuertes, pasen, claro. ¿cierto? Y yo creo que también el tema, pues ya hablando como desde los más pequeños, Uh-huh. y es que uno como papá trate de verdad de filtrar el acceso a la información que tienen. O sea, yo sé que estamos en un mundo de la tecnología, pero no significa que el niño tenga que tener el acceso completamente a todo eso. O sea, hasta que no tenga la madurez y yo creo que el poder de discernimiento un poco de saber qué está bueno y qué está malo bueno, el acceso que tienen inclusive, pues en estos días estuve mirando un tema de que en TikTok sobre todo, que suben videos de bebés Sí. en bañando, es una cosa súper inocente, Uh-huh. pero uno despliega los comentarios y son pues unas cosas horribles, horribles que de verdad te parten y te arrogan el corazón. Entonces yo creo que también es esa parte de que si bien uno como papá o mamá o bueno, hasta yo lo digo como desde la relación que tengo con mis gatos, pues porque no soy mamá, pero uno, cualquier cosa que uno se sienta orgullosa, uno siempre ya nace con ese chip de lo quiero compartir porque, no sé, o sea, ya se convirtió como parte de la naturalidad. Sí. Uno no sabe las intenciones que tengan las demás personas. Puede que una foto de tu bebé que está hermoso, divino y la quieras compartir a redes sociales, está bien que la compartas a tu círculo cercano de amigos, pero compartirla a una plataforma o un grupo en donde pues está abierto pues literalmente como a cualquier persona, que le reciba a cualquier persona, pues no siempre van a tener las mejores intenciones. Y qué pesar que una foto tan linda como esa se convierta en una fuente para que otro se está tomando mi agua. Ay, calleye. Ay, no. Continúe. Pero, pues como sí, para que una foto tan linda y tan inocente llegue a tener una percepción tan horrible y errada como es. Yo vi eso de TikTok y me impresionó demasiado. Esperen que, oye, aquí está calleye. Yo vi ese video o esa investigación, no me acuerdo, y yo quedé impresionada. Porque claro, o sea, es una mamá, yo no sé si es un caso en específico, pero era la mamá y la bebé estaba acostada y le tapó sus teticas. Ni siquiera hay teticas porque es una bebé. Sí. Y los comentarios eran como que, quítale la flor, quítale no sé qué. Y es como, qué placer hay en un bebé, pero en el mundo del internet hay de todo y hay páginas oscuras donde esta No, información sí puede ser muy peligrosa. Entonces es como, Dios mío, ¿en qué mundo digital estamos viviendo y estamos horrible, creando? muy triste, Porque muy triste. para que existan esas cosas es porque hay consumidores. Y qué triste, o sea, Exacto. y más porque pueden ser disfrazados. O sea, por ejemplo, yo me veía esos comentarios y entraba al perfil y era un señor como X, mi cualquier abuelo, otro, sí. o sea, el vecino. O sea, como que están, no hay un patrón, no hay un perfil que uno diga, ay, él es violador, él es pedófilo. No, es un señor. Dentro de tu círculo cercano. Exacto, o sea, como que yo no sé qué amigo mío o qué conocido o qué vecino está consumiendo ese tipo de contenido, porque no hay un patrón físico o de comportamientos de pronto sí, pero un patrón físico que te diga a ti, esa persona puede consumir ese contenido. Entonces está tan adentro de nuestra sociedad que es tan difícil reconocerlo y obviamente las precauciones son infinitas, pero desconocidas, o sea, como que uno ya no sabe ni cómo proteger a su niña o a niño, como que es muy difícil. O sea, yo creo que, o sea, el mundo del internet es un tema bastante desconocido, que a pesar de que ha pasado ya mucho tiempo, o sea, aún sigue habiendo muchas paradigmas nuevas que surgen día a día y que lastimosamente va a ser una vulnerabilidad para nosotros que estamos como consumidores de eso. Sí. Pero entre más uno trata de tener hermética la situación y de verdad entender que no todo el mundo tiene que saber lo que estás haciendo, o sea, si bien lo digo de verdad como desde un punto de vista obvio que uno lo que hace feliz lo quiere compartir, pero lastimosamente hay personas tóxicas, hay personas mala leche, hay personas negativas, hay personas malas, o sea, la maldad existe completamente y no es ajena
a nosotros, a tenerla cerquita, eso es lo que uno nunca va a saber. Entonces yo creo que el tema aquí es tratar de filtrar la información que tú compartes lo más posible a tu círculo cercano. Ha sido caótico. A las personas que de verdad sabes que le va a interesar tu bienestar y ese contenido, porque es que la verdad el alcance que tienen las redes sociales es que nos ha permitido conocer aún más la crueldad que tiene el mundo y las personas. Y yo creo que ahí también va un tema que me parece que te lo había dicho, y es que también uno, ¿por qué hacerle mal ambiente a una persona a propósito? Uno nunca sabe qué es lo que está viviendo esa persona, cuáles son sus demonios, qué es lo que está sufriendo lentamente en su mente. Yo le digo, el año pasado tuve un tema de ansiedad, pues en donde, o sea, yo siempre he tenido el trastorno de ansiedad desde ese momento, pero a ver, dio un bajonazo horrible, que yo lloraba todos los días, que yo si bien no llegaba y pensaba como, no, marica, me voy a suicidar, pero sí pensaba como, ¿por qué habiendo tantas personas queriendo salir de un cáncer o queriendo luchar y seguir viviendo, y yo estoy aquí malagradeciendo en mi vida? ¿Por qué no yo puedo estar en esa situación? ¿Por qué no me piso un carro? ¿Por qué no, no sé, eran como cosas así por el estilo? Y yo seguía yendo normal al trabajo, con mis amigas, de todo, y eran cosas y situaciones que nadie sabía porque eran solamente las que yo la vivía solita. Entonces, uno nunca sabe qué es lo que está pasando a esa persona, y yo por qué voy a tratar de hacer, o sea, por qué no tratar de hacer el mundo más bonito para lo que ya es, ¿sí me entiendes? O sea, Te admiro mucho eso porque yo soy igual, pero algo que me dijo mi psicólogo y que fue súper cruel es que el mundo no es como tú. O sea, como que el mundo es malo, o sea, es cruel. Y eso me costó entenderlo porque yo decía, ¿por qué esa persona me hace tal si yo nunca le haría eso? Es que el mundo no es como uno. Y ahora explorando un poco tu lado emocional como mujer, ¿qué ha pasado en estos años? O sea, recibiste el apoyo, eh, estás como formándote, estás en terapia. ¿Qué ha pasado con la Nati de hoy después de ese suceso? bueno, yo creo que a mí me tocó, pues me cuestioné mucho, mucho tiempo esa situación de la que yo te decía, yo no me voy a abrir al mundo porque es que las personas que están en él, pues van a tomar siempre la peor percepción, o yo no soy merecedora como de ese cariño, ese amor. Está entretenido. Calleye. Ven. Entonces sí, o sea, como que yo no soy merecedora de ese cariño y ese amor. Entonces durante ya mi adolescencia hay una etapa en donde yo llegué, me cambié de colegio, tengo un grupo de amigas también que las quiero mucho, que fue una forma en la que ellas no sabían, hasta literalmente hace poquito le conté a una en específico la situación, bueno, pero que igual eso permeó mi personalidad. Yo salía y yo decía, yo la gente me está hablando mal, yo veía un grupito de gente riéndose, yo decía, se están riendo de mí, yo soy lo peor, yo soy la cagada, todo lo que hago está mal. Entonces, bueno, fue un proceso en donde hubo altos y bajos, en donde yo podía estar feliz, normal, un día porque salía con mis amigas y era todo felicidad, pero al otro día o llegaba a mi casa y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, y yo no sabía qué era lo que pasaba mal conmigo. O sea, yo me acostumbré y yo decía, no, es que llorar todos los días y no sentirle sentido a la vida es normal. Yo creo que pues así se siente todo el mundo, ¿no? O sea, yo viví muchos años con ese tema normalizado, hasta que llegó un punto en donde la verdad yo empecé con mi novio, que también ha sido un apoyo impresionante para este tema. Ah, bueno, y sorry si me rasco todo, sino que es que a mí la ansiedad me genera también un tema de dermatitis, que no solamente tengo, sino que también está muy conectada con otros temas físicos, ¿cierto? Entonces eso se convirtió, llegó un punto en donde mi ansiedad se convirtió en algo físico, en donde yo, por ejemplo, estaba con mi novio y yo me sentía súper feliz, pero yo lloraba y yo lloraba y yo lloraba y yo lloraba, y yo le decía a mi novio y le decía a mi mamá, yo no sé por qué estoy triste, me siento mal, y eso me daba aún más rabia porque yo le decía, yo Dios, yo soy la persona más malagradecida del mundo porque me lo has dado todo, porque tengo salud, porque tengo bienestar, tengo mi familia, un novio que me ama, y aún así me siento triste. Aún así, no le encuentro motivo a mi vida. Aún así, me levanto todos los días y lloro y lloro y lloro, y tengo ese sentimiento, ese vacío en mi corazón, y no lo puedo llenar con absolutamente nada. Entonces eso se convirtió en una bola impresionante, hasta que yo empecé a darme cuenta de que esto estaba afectando, así yo no quisiese, a la vida de las personas que yo amo. Y llegaron a situaciones donde yo hablaba con mi novio y yo le decía, amor, me siento mal. Y él me decía, pero ¿qué puedo hacer por ti? ¿Te sientes mal conmigo? ¿Qué hago? Dime.
sea, y yo no le podía responder porque es que, verdad, es un sentimiento inexplicable. Eso fue, no, o sea, yo creo que un punto en donde yo dije, yo, mami, no, o sea, yo sé que queríamos trabajarlo con la psicóloga porque yo empecé también, obviamente, el tema con psicóloga primero, pero no, o sea, yo creo que llegó un punto donde la psicóloga me dijo como, hay momentos en donde necesitas ese apoyo médico, químico, porque hay un desnivel ya, digamos, como químico en tu cerebro. Y ahí es donde entra ya el psiquiatra y me empieza pues a decir, bueno, tienes que medicarte. Obviamente también es un tema de hábitos y bueno, pues a mí me sirvió mucho leer, me sirvió mucho como pues seguir con el tema de la psicóloga, tratar como de ver el lado bonito de la vida. Y bueno, afortunadamente, bueno, pues pasaron situaciones antes de eso en donde me di cuenta que no todo el mundo va a tener la misma comprensión con la que yo quiero que me vean y pues yo no puedo esperar que así como yo trato de comprender a las demás personas y ver ese lado positivo, no siempre van a tener la misma percepción conmigo. Y bueno, pues hubo un momento en donde pues cambié completamente también de trabajo por esa situación y y bueno, no, pues digamos que en este momento le doy gracias a Dios como porque estoy muchísimo mejor, porque trato de verdad y quiero tenerlo como un propósito de vida, poder como ayudar a las personas en lo que yo pasé y que no vayan a volver a pasarlo y que yo sé ese sentimiento de soledad y esa situación en donde las personas pueden decir es que el mundo no me comprende, estoy solo, soy lo peor de la vida y poder yo entrar y decirles como no estás solo, mira, somos una comunidad, somos mucha gente que afortunadamente porque hay otros, así como yo he podido llegar y contarlo, hay otras personas que no logran a contarlo. La depresión y la ansiedad es un trastorno bastante duro que puede tener unas recaídas bastante difíciles y más Y cuando tomar pasas una, decisiones exacto, y cuando fuertes. pasas una situación de trauma también yo creo que eso es un tema bastante denso, entonces como yo poder entrar y decirle, mira, no, no estás solo, yo sé que lo que tú estás viviendo para ti se te puede estar acabando el mundo, pero no, hay todavía cosas bonitas de la vida que puedes disfrutar y tener. Entonces, no, la verdad es que yo agradezco completamente a mi psiquiatra, a mi familia, a mi novio, a mis amigas, en donde después de vieja les dije como, ustedes sabían por qué yo llegaba y estábamos juntas y me tenía que ir porque me desaparecía de un momento a otro, no era porque fuera mala leche, era porque me estaba dando un ataque de pánico. Ay, Y Nati, no, no, de verdad te abrazo, o sea, como que yo te escucho y digo, wow, todo lo que uno, y lo que decías ahora, uno nunca sabe las luchas que tiene otra persona. Entonces, cuando nos conocimos, te lo juro que nunca me imaginé que tuvieras una historia tan impactante y tan valiente eres de contar hoy, por ejemplo, en este espacio, y que ojalá puedan ser muchos más en el que tu testimonio sea de verdad una fuente de inspiración, como independientemente del proceso en el que estén, superar eso no es fácil, o sea, es muy difícil, es una lucha constante y cuando uno sabe las luchas que tiene uno con la mente es tan difícil porque es tu mente, o sea, tú no vas a salir de ella nunca. También lo hablábamos en un momento y es la razón por la que decimos que la niñez es la muestra de la adultez y son las heridas del alma, que es desde la niñez. uh-huh. Entonces te contaba que estabas pasando obviamente un proceso de sanación con la herida del rechazo y que eso hasta el sol de hoy, hasta el día de hoy, puede afectarte en tu relacionamiento con los demás. Entonces, el que me estés contando todo el proceso es de verdad admirable. Obviamente deseo siempre que vaya sanando poco a poco, que no es un proceso ni siquiera lineal, que una semana, Total. un mes, un año te puedes sentir súper bien, pero un día acordarte de eso o sentirte inexplicablemente mal es normal, es un proceso que puede tardar años, pero me parece que estás usando esta herramienta como algo bueno, o sea, como que obviamente de todo el trauma que te dejó y de todas las cosas malas que ocasionó en tu vida, estás sacando ese poquito de fuerza y estás transmitiendo algo bueno. Y eso es lo que transmites, y eso es lo que quieres ayudar, y eso es lo que, y eso en realidad es lo que vale. O sea, como que Mm. transformar toda esa historia tan fuerte, tan fea, porque eso no tiene otra palabra, o sea, es una historia que ninguna niña a esa edad lo tuvo que vivir, o sea, ni siquiera a nuestra mejor, a peor enemiga te lo recomiendo, pero te admiro mucho por eso. Te admiro porque estás transformando desde donde puedes, desde tu entorno, estás transformando eso a una historia que puede ser ayuda para otros. No, Entonces, gracias. gracias. No sé si quieres concluir este tema con un mensaje a las personas que pueden estar viviendo algo similar o algún momento Uh-huh. difícil que les quiere decir a esas personas.
Bueno, no, realmente lo que yo te decía es que hay una canción que me hacía llorar mucho, que se llama No estoy solo, de Tercer Cielo, Ay, yo lo amo. que, o sea, de verdad es como que era mi mensaje de Ujú. apoyo que yo tenía, como que de verdad es que no estoy sola, o sea, Sí. uno no está solo, hay personas que están viviendo la misma situación que tú, o otra peor, uno nunca sabe, y yo creo que el poder entender lo que sientes y poder tener una persona de confianza o alguien en donde tú le puedas expresar eso que estás sintiendo, y si lo necesitas buscar una ayuda profesional, pues de verdad que de todo corazón ese es el mensaje que yo les dejo, o sea, no se limiten a tragarse todo uno, porque por más de que uno quiera, va a haber un momento en donde, ¡pum!, todo explota, y lastimosamente ese es el punto en donde nos quedamos más frágiles, donde podemos tomar decisiones que pueden terminar con algo tan triste como un suicidio, Ujú. eh, o es la forma en la que podemos tomar esta situación y reinventarnos. Y por el otro lado es filtrar un poco la información, cómo nos presentamos ante el mundo. No todos tienen la mejor intención, lastimosamente, no todos te van a ver con los mismos ojos, así como tú ves con ojos de amor y alegría al mundo. Entonces, o sea, hay que cuidarnos, 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 quién más que nosotros para de verdad salvaguardar nuestra vida, nuestras emociones. El mundo del Internet es un mundo completamente abierto donde estamos expuestos a tomar, recibir mucha información y, bueno, estar, digamos, en la conectividad de que cualquier persona puede acceder a ti. Entonces hay que cuidarnos de verdad completamente y claramente cuidar a los más chiquitos que en este momento no tienen poder de discernimiento frente a ese tema. Y bueno, pues tratemos de hacer el mundo más bonito para los demás. El mundo ya es muy cruel como para uno ser más cruel y ser causa del sufrimiento de otra persona. Nada, todos somos merecedores de amor, felicidad y estamos para eso. Así que bueno, no, gracias por la Gracias, invitación, de no, verdad. gracias a ti, Nati, por ser tan valiente y estar en este espacio, en este podcast, contándonos hoy tu historia. Esperemos que obviamente llegue a las personas indicadas, a las personas que necesiten este mensaje y obviamente a concientizar también a las personas que nos están viendo. Entonces, gracias, Nati. ¿Cómo es tu red social? Por si de pronto tienen alguna ¡Oh, my pregunta, God! de ¡Wow! pronto tienen alguna duda, como que, oye, ¿cómo pasaste esto? Pasé por lo mismo, de pronto lo quieran hablar directamente contigo. Entonces, cuéntanos cómo sales en Instagram. Es que me da como cosa. O eres muy Pero privada y de es, pronto como que prefieres no, lo que pasa dejarlo. es que yo aún tengo ese trauma porque, ¿sabes qué? Ah, sí. A mí me escribió una persona como, hola, es con ese, y yo, puta, me va a decir que, uy, perdón, que va a ser como, hijo de madre, me va a hablar del tema, me va a decir que tiene mi video, que no sé qué, Ay, lo otro, no. entonces yo quedé con ese trauma un poquito. Pero igual hace parte como el proyecto de vida que quiero hacer y pues va a tocar, digamos, obviamente teniendo todas las prevenciones. Pero bueno, mi Instagram, espérate, yo lo abro porque es que lo he cambiado mil veces por esa situación. NZ18-03. Ok, entonces ya tienen la red social de Nati. Aquí también les voy a dejar la de Amiga Te Entiendo y la mía y nos vemos el próximo domingo. Chao. ¡Chao!